Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5, y les vamos a dar lectura a este texto poco amable que tenemos hoy ante nosotros. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Padre Celestial, nos inclinamos ante tu palabra. Y ciertamente este texto que pareciera como no adecuado para nuestros oídos tan sensibles, sin embargo, sin duda alguna, tú tienes enseñanza para nosotros, igual como para en aquel tiempo con aquellos hermanos de Galacia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que tu palabra hable en nuestros corazones y seamos instruidos con tu doctrina. Y lo rogamos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Como son unas palabras tan fuertes, le he dado un título al sermón, y el sermón se llama El celular de palo. Fue a mediados de los 90 que quedó en evidencia una de las simulaciones y falsificaciones más estúpidas, ridículas de las que tenemos memoria. A pesar de que la telefonía celular ingresó a Chile a fines de la década del 80, en realidad en el año 89, recién se comenzó a masificar a partir del año 2000. O sea, hubieron 11 años donde la telefonía celular no era masiva. Antes de esa fecha, o sea, antes del 2000, tener un celular era signo de estatus, de posición social, de lujo. Y en ese afán de simular lo que no se es, de aparentar algo ficticio, aparecieron los celulares de palo. ¿Quién nos recuerda los automovilistas, algunos de ellos conversando entretenidamente con alguien que no existía, porque era toda una pantalla? Recuerdo que en un programa de noticias vespertino detuvieron a un conductor, no recuerdo por qué, pero lo que llamó la atención y enfocaron ahí, que el carabinero que había cursado la infracción, y estaba ahí el reportero, y mostraba ahí en el asiento del conductor, en el costado, había el dichoso celular de palo. Y le decía el periodista, le preguntaba al carabinero que si esto era algo así como extraordinario, y el carabinero dijo: la verdad que cada vez nos encontramos con más de esto. O sea, era algo que la gente, por aparentar, hermano, ¿de qué sirve un celular de palo? Bueno, pero ellos estaban así con eso. No tardaron en aparecer como novedad del año. Los celulares, bueno, no eran de palo, eran de plásticos, pero que, siendo juguetes, parecían igual, de verdad. Yo no podía ver a los niños y de repente tenían los sonidos, los timbres, como que fuera un celular verdadero, pero eran juguetes. O sea, eran lo mismo
que los celulares de palo, nada más que un poquito más monótono. Ahora, ¿por qué esta introducción? Porque algo parecido es pretender suplantar la obra del Dios Trino por algo ficticio, irreal, ridículo y estúpido. En eso estaban cayendo los hermanos de Galacia. Se estaban volviendo a las fábulas, menospreciando la obra del Trino Dios. Pretendían establecer su propia justicia como fundamento, rechazando lo que tenían en Cristo. Tenían lo verdadero, pero ellos preferían rechazar eso por lo que ellos pensaban que era mejor. Ahora, la historia de la iglesia está llena de estos ejemplos. Algunos comenzaron bien, pero a poco andar se desviaron de la verdad y fueron presa de sus propios engaños. Porque apartarse de la verdad es sumergirse en el error. Poner confianza en la justicia propia, ya sea que provenga de sistemas legalistas, hacer cosas o dejar de hacer cosas, da lo mismo. Formalismos o ritualismos, pseudo experiencias espirituales, por ejemplo, segunda bendición, las lenguas, visiones, etc. Todo esto son solo espejismos que jamás saciarán la sed del alma sedienta. Pues no hay tal cosa como mejorar lo que Dios ya ha hecho. No podemos hacerlo. Su obra es perfecta y es completa. Cuando Pablo pisó tierra de Galacia, los gálatas oyeron el Evangelio de la boca del mismo Pablo. No fue otro el que les predicó a estos hermanos, fue Pablo. Es así, por ejemplo, que en Antioquía de Pisidia, ahí en Hechos capítulo 13, los versículos 38 y 39 dice claramente, está Pablo hablando: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Leemos también en el versículo 42 del mismo Hechos 13: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y en el versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A pesar de la temprana oposición que se levantó, el Evangelio impactó de igual manera en Derbe, en Listra y en Iconio, que eran ciudades de Galacia, ciudades importantes. El mismo Pablo da testimonio aquí en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 14, que lo habían recibido a él como un ángel de Dios, y más dice, como a Cristo Jesús. Entonces, su mensaje y su persona habían sido bien recibidos por los propios gálatas, que ahora le estaban dando vuelta la espalda al mensaje. Ahora ellos estaban dando pie atrás, le estaban volviendo la espalda a la enseñanza recibida. Vamos a ver entonces en qué consiste este paso en falso, para, trayéndolo a nuestro tiempo, sacar enseñanzas provechosas para nuestras almas. La primera frase del capítulo 3 ya nos deja parados en seco. Yo de niño recuerdo que al ir a la iglesia, una de las primeras, no predicaciones, pero de las primeras frases que yo recuerdo dichas desde el púlpito fue la de un hermano, me acuerdo su nombre, Ernesto Muñoz se llamaba. Y él predicó sobre este pasaje, no sé qué predicó, pero me quedó marcado y ya siempre supe que aquí estaba esa frase: ¡oh, Gálatas insensatos! Fuerte la frase. A mí me quedó para siempre. No escandalizamos con este trato, ¿verdad? No esperamos esto, menos en alguien como el apóstol Pablo, que escribió 1 Corintios 13. Recordemos, el himno al amor. Pero es el mismo Pablo. Pero parece ser un Pablo distinto, un Pablo que no nos gusta, porque no nos gusta el rostro adusto, ni la mirada grave,
Menos si este es un ministro del Evangelio. ¿Cómo? ¿No tiene amor ese hombre? ¿Y cómo predica? No nos gusta. En nuestra sociedad feminizada debemos usar guantes de seda y paños de terciopelo, todo con mucho cuidado. No vaya a ser que se van a herir, no vaya a ser que se vayan a ofender. Las palabras deben ser dulces, el rostro debe ser amable y la mirada cálida. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Pero lo que la sociedad demanda no siempre es lo que ella necesita. De igual manera en la iglesia. Este es el mismo apóstol que escribe el himno al amor, ya lo dijimos en 1 Corintios 13. Y a estos hermanos, a los Gálatas, les escribe también con afecto y con ternura. En Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20, mire cómo les llama. Le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Él reconoce que está un tanto exasperado. Él reconoce que no está hablando con un tono como a un hijito, pero no deja de reconocer que ellos son sus hijos. Él les habló del Evangelio. Él es, podríamos llamarle, su padre espiritual, quien primeramente les habla del Evangelio. Hijitos míos. Pero no por ser hijitos míos, no te voy a tratar de insensato cuando eso es lo que estás haciendo. Este llamado de atención es especial y pertinente, pues aunque los Gálatas, ojo con esto, habían sido iluminados por el Espíritu Santo, seguían adhiriéndose a ellos algo de su idiosincrasia nacional, que era, recuerdan que hace algunos domingos atrás hablamos de unas características de los Gálatas. El mismo Julio César había dicho de ellos, que ellos eran poco confiables, que eran volubles, que eran dados a cambiar repentinamente de opinión. Es un testimonio de Julio César. Ellos eran rápidos para aceptar la novedad. En otras palabras, esta era su necedad inherente. Cuando nosotros pensamos, bueno, esto no va a salir de aquí, pero cuando pensamos en los argentinos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? A un chileno. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Díganlo, no quiero decirlo yo. Que son agrandados, ¿cierto? Es como su característica nacional, según nosotros. Yo viví allá, yo lo defiendo, yo sé que no es así, pero para nosotros, así son, su característica nacional. No les voy a contar la característica con la cual somos conocidos nosotros en el extranjero. No lo voy a contar, se lo dejo en tarea para la casa. Son dos, las dos son muy feas. La idiosincrasia nacional tiene peso, porque hay algunas personas que se las creen y dicen son todos iguales. Mentira. Pero eso también pasaba con los Gálatas. Pero aquí estaban haciendo uso de esto. Ellos habían escuchado una cosa y ahora estaban creyendo otra completamente distinta. Aquí tenemos un ejemplo claro de características malas que se adhieren a los creyentes y por consiguiente se adhieren a las congregaciones, porque los creyentes participan en congregaciones. Piensa, por ejemplo, en una característica nacional. Olvidémonos de cómo nos conocen afuera, pero pensemos en una característica nacional. ¿No está ella en nuestra congregación también? ¿Por qué lidiamos con la impuntualidad? La falta de compromiso, la responsabilidad que no es tal, el incumplimiento de la palabra empeñada. Hermano, a nosotros eso nos da ni frío ni calor, pero los gringos quedan asombrados. ¿Cómo me dijo una cosa y hace otra? Es nuestra idiosincrasia nacional. Y eso se arrastra en las congregaciones. Y tenemos una disculpa, por supuesto. ¿Cuál es nuestra disculpa? Estamos en Chile. Como si eso tapara todo, ¿no? Somos chilenos y hacemos las cosas a la chilena.
Tal vez por eso Angela Merkel, cuando escuchó a Piñera que le dijo que tenía que hacer las cosas a la chilena, como que no lo pescó mucho a Angela Merkel. ¿Qué es hacer las cosas a la chilena? ¿Cómo es? Hacerla improvisadamente, al lote. Algo nacional. Y algo de eso también tenemos nosotros. Y lo trasladamos a nuestras congregaciones. Es de ilusos pensar que por haber recibido la fe nos convertimos automáticamente, en ese instante, en criaturas sin falta. No. Bien dice Lutero: el residuo de los vicios permanecerá en el creyente, no importa cuán bueno sea como cristiano. El Espíritu de Dios no cambia inmediatamente la deficiencia humana, porque la santificación requiere tiempo. Este conocimiento le permite al verdadero creyente no caer en la desesperanza, sin caer en la disculpa rápida, ni en la falta de arrepentimiento genuino. Puede confiar, sin embargo, de que está en proceso de santificación. Sin embargo, la insensatez no es patrimonio solo de los incrédulos. No. Leímos en el Salmo 54, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es insensatez. Pero no es solamente los incrédulos, porque esta frase, este capítulo, está dirigido a creyentes. ¡Oh, Gálatas insensatos! La insensatez no es patrimonio solo de los incrédulos, sino que, lejos de eso, el mismo apóstol admite que él y nosotros antes éramos insensatos, dice, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, maliciosos y envidiosos. Esto lo dice en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Por lo mismo es que somos exhortados a no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 17. A no ser incrédulos a la revelación escrita. Lucas 24, 25. El Señor con los discípulos de Emaús, ¿verdad? ¿Qué les dice a ellos? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho de mí. Los Gálatas estaban aceptando otro evangelio. Ellos estaban manifestando su necedad e insensatez. Estaban dejando de creer lo que Pablo les había enseñado, por lo que dejaron de aplicar las verdades básicas del Evangelio y se volvieron a las fábulas de las mentes afiebradas. Tomaron los celulares de palo para comunicarse. Esto estaban haciendo. Al rechazar los recursos divinos que tenían a su disposición, cubrieron la gloria del Evangelio de la gracia de Dios con la sombra mortecina de sus propias obras apestosas. Los Gálatas consintieron en ser engañados. Se rehusaron a pasar por el filtro de la verdad revelada, las enseñanzas de los judaizantes. Aquí hay un elemento emocional o sentimental. Cuando se ponen los sentimientos por encima de los hechos y las emociones por encima del entendimiento, ¿ha de extrañarnos el desvío doctrinal? ¿Cuántos hay? Que dice, pero es que yo lo sentí. Esa es la explicación para aquello de que no quiero doctrina. Hablemos del amor. Otros que dicen, no doctrina, solo Jesús. Como si fueran cosas que están aparte. Y algunos llegan a decir, la doctrina divide, el amor nos une. Son falacias. Este Jesús, aquellos que dicen no doctrina, solo Jesús, pero este Jesús que es amante y comprensivo, que ama y entiende a los pecadores,
que cumple sus deseos y anhelos sin redarguir de pecado y de juicio, no es el Jesús de las Escrituras, sino, si es que existe, que no es, este es el genio de la botella, un celular de palo, parece, pero no es. No es el Cristo revelado en las Escrituras. Jesucristo les había sido mostrado a los Gálatas, había sido exhibido, explicado con certeza y con detalles, como crucificado por ellos. Recordemos, Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Recordemos también Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed que por medio de Él, de Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Saber que Cristo murió, eso es historia. Pero saber que Cristo murió por mí, eso es doctrina. No soy salvo por el conocimiento que tenga de Cristo. Soy salvo cuando aplico por fe a mi vida la bendita doctrina que Cristo murió por mí. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el pasaje de Romanos 8, los versículos 8 al 11. Habiéndole recordado a los Gálatas su experiencia con Jesucristo, en este versículo 1, ¿sí? Porque le dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Le habla de su experiencia con Jesucristo. Ahora Él trae a consideración su experiencia con el Espíritu Santo en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A pesar de lo que se argumenta en contra, sostenemos que hay vastos sectores de la cristiandad que desconocen por completo la persona y la obra del Espíritu Santo. La pregunta retórica del apóstol exige una respuesta obvia. Ellos recibieron la justificación, los Gálatas, recibieron la justificación y el Espíritu Santo en el momento que creyeron. Efesios capítulo 1, versículo 13 así lo afirma, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos que desconocen la persona y la obra del Espíritu Santo difieren de los discípulos que halló Pablo en Efeso, allí en Hechos 19. Difieren en que ellos no habían oído del Espíritu Santo. Recuerdan que Pablo encuentra a estos discípulos y les preguntan: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Pero hay una diferencia, porque ellos tenían un evangelio incompleto, podríamos llamarle. En cambio, los otros hablan mucho del Espíritu Santo y toda manifestación pseudo espiritual se la adjudican a Él. Pero en sus vidas el Espíritu de santidad está ausente. Si leyeran sus Biblias, se darían cuenta que algo extraño hay en su cristianismo. Al permanecer en la ignorancia, permanecen en la impiedad, y queriendo conformarse a los estándares divinos, inventan patrones conductuales para ser aceptos. Cual modernos Gálatas, añaden a la obra de Cristo sus propias obras y buscan por diversos medios esa manifestación de poder.
¿Con qué? Con ayunos, con oraciones, con vigilias, con sacrificios. Todo sirve para conseguir lo que en su pensamiento Dios concede solo a unos pocos. Estos pocos, por supuesto, son privilegiados en esos círculos. Peregrinan de acá para allá, escuchan a este y escuchan a aquel. Todo vale para obtener lo que Dios les ha negado. Si tan solo leyeran sus Biblias, si tan solo creyeran algunos himnos que cantan. Recuerdo uno: mira, alma turbada, tu Salvador cerca está. Vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, la nube y el mar, y al puerto te lleva del bienestar. Todo obra de Dios. Pero cantan sin comprender. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Juan 14, versículos 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y más explícito todavía, Romanos capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de tajante. Pablo no está poniendo en duda la condición de creyente de los Gálatas. No, él da por sentado que lo son. Siendo así, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibieron ellos? ¿Lo recibieron por las obras? Queridos Gálatas y hermanos amados, ¿no recibimos el Espíritu de Dios por oír con fe? ¿Cómo es entonces que se puede pretender incrementar su presencia o su poder mediante obras? Todos aquellos que buscan una segunda bendición deben preguntarse si han recibido la primera. Tal vez han sido estafados, han recibido un celular de pago y eso no funciona. Y hablamos de primera y segunda bendición acomodándonos a su lenguaje, no porque realmente existan. La bendición de recibir vida eterna es una sola y no tiene fecha de vencimiento. No hay una segunda. Al experimentar la salvación en Cristo, también experimentamos la bendición del Santo Espíritu. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Y todo esto de gracia. No necesito añadir ayunos, oraciones, sacrificios, lenguas o pactos. No necesito nada de esto. Habiendo recibido la salvación por fe, de pura gracia, y teniendo como posesión su Santo Espíritu, ¿cómo pudieron pensar que pueden mantener la obra de gracia mediante sus esfuerzos? Sin embargo, esta necedad se repite día tras día. El versículo 3 de Gálatas 3 dice: tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y esta es precisamente la religión de muchos. Hacen cosas para ser aceptos. Ellos entienden que Dios les ha perdonado sus pecados, pero que desde ahí hasta la glorificación depende de ellos. Nunca han leído Romanos 8:30 que leímos en la mañana. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Acaso, hermanos, esta salvación, esta obra de gracia, depende de ellos? Ellos entienden que Dios les ha perdonado sus pecados, pero que de ahí en más, entonces cada uno debe
sostener o debe guardar con sus propios esfuerzos, con sus propios medios, esta obra de gracia que Dios ha hecho. Pero ¿podrán por sí mismos guardar su salvación? ¿Acaso no está escrito que somos guardados por el poder de Dios? 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 dice esto. No está escrito que el Señor puede salvar, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es una promesa que encontramos en Hebreos capítulo 7 versículo 25. Por supuesto, hermanos, no estamos diciendo que no se debe obrar en absoluto, puesto que no estamos muertos. Todos obramos, todo depende. Algunos sí, obran para agradar a Dios, y otros, sus obras les son repulsivas a Él. Todo depende en el poder de quién son hechas y para la gloria de quién se hacen. Una ilustración de lo que no queremos ni debemos ser lo tenemos en el fariseo de la parábola de Lucas 18, porque el fariseo obraba. ¿Y cómo obraba el fariseo? Sin embargo, él no fue justificado. Nuestras obras, aun las mejores, no mejoran nuestra condición de hijos. Somos hijos y también coherederos con Jesucristo, quien es heredero de todo. Y nada ni nadie puede mejorar esta realidad. Por medio del Espíritu Santo tenemos comunión con Él, pero la base de nuestra comunión con Él es la gracia de Dios, nunca nuestras obras. Finalmente, la obra de la salvación es trinitaria. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo por Dios Padre. El Hijo Eterno llevó a cabo la obra de salvación que es aplicada por el Espíritu Santo a cada creyente. Todo esto por fe y todo por gracia. En este texto también encontramos claramente la obra trinitaria en la salvación, y expresamente el apóstol desecha toda obra humana. Fíjese el versículo 5. Aquel pues, dice el apóstol, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién suministra el Espíritu? ¿Quién es aquí? En el versículo 1 habla de Jesucristo. En el versículo 2 habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el que suministra el Espíritu aquí? El Padre. En Hechos 1:4 repite lo que ya ha dicho en Lucas 24:49. Había Jesús resucitado y Él habla. He aquí, dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa de mi Padre. Mi Padre prometió esto, yo la voy a enviar. No fue la única ocasión en que lo dijo. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Notamos aquí la completa ausencia de actividad humana en estos textos. No la hay. Todos ellos hablan de la recepción del Espíritu Santo, que es enviado del Padre a petición del Hijo. Por lo tanto, quienes se arrogan poderes o facultades especiales para distribuir a su antojo el Espíritu Santo, no saben lo que hacen, desvarían, están locos. Y más necios son aquellos que van en peregrinación al gurú de turno para supuestamente recibir de un mortal lo que solo está en la posesión de Dios o en la potestad de Dios dar. La palabra castellana suministrar, que aparece aquí en nuestros textos, dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. Esa palabra se queda corta aquí, pues la idea es proveer en abundancia, gran generosidad. Esa es la idea de suministrar. No es solamente pasarle algo a alguien, no, sino que es proveer en abundancia, gran generosidad. Para darnos una idea, es la palabra que usaría el novio prometiendo amar y cuidar a su futura esposa.
Esa es la palabra que se usa. Sin embargo, es un débil reflejo de la abundancia de Dios para sus hijos. Él da abundantemente y sin reproche. Nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El apóstol Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Esta generosidad sobreabundante es la que hace que Dios nos suministre su Espíritu y que éste haga maravillas entre nosotros. Y otra vez, ¿esto lo hace porque cumplimos ciertas reglas? ¿Lo hace porque sabe que lo vamos a aprovechar? No, queridos hermanos, Dios hace todas estas cosas en medio de nosotros porque Él quiere hacerlas. Él quiere bendecirnos. Él se deleita en bendecir a su pueblo. Y pueden ser hechas. Podemos recibir esto porque las recibimos por fe. Oír con fe. Así recibimos la salvación y así perseveramos en ella. Apartar el oído de la fe es apartar el oído de la verdad. Los Gálatas no se han extinguido y gozan de buena salud. Ellos prosperan y tienen muchos adeptos porque su mensaje es atractivo a la carne, ya que satisface el hambre de gloria y alimenta el orgullo humano. Estos no solo apartan el oído de la verdad, sino que se vuelven a las fábulas. De ahí tanta idea extraña al cristianismo bíblico, porque tales ideas no provienen de las Escrituras, sino de las novelas de ficción, algunas dignas del guión de cualquiera de las películas de Harry Potter. ¿De eso estamos hablando? Son fábulas, son invenciones inútiles, no glorifican a Dios, ni cumplen el propósito para el cual fue creado el hombre. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios en su vida y gozar de Él para siempre. Nada, solo Cristo salva. Esta salvación es por gracia y por medio de la fe. Dios recibe toda gloria por esta bendita obra. Él es glorificado por Jesucristo y por su pueblo. Y todo esto está revelado en la palabra de Dios. En lo que respecta a la salvación y a la vida piadosa, todo lo que no provenga de las Escrituras no es más que un miserable y ridículo celular de palo. ¿Qué de ti? ¿Cuál es tu religión? ¿A quién le confías tu destino eterno? Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es excluyente. Lo dijo Jesús en Juan 14:6. Y en Juan 8:47 dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿A quién estás escuchando? Dios bendiga su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra tan oportuna e pertinente para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no dejar lo verdadero por las ilusiones, a no abandonar lo firme y seguro por el oro de los tontos, a no dejar las bendiciones eternas que tú nos has dado por ir detrás de la imaginación de los hombres, quienes faltos de entendimiento
han sacado el oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas. Líbranos del engaño, ayúdanos a vivir en santidad y que nuestras vidas cumplan el propósito para el cual fuimos llamados al arrepentimiento. Glorificarte en toda nuestra vida y en nuestro quehacer cotidiano y disfrutar de ti para siempre. Gracias por tu palabra y por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.